Bien, en este módulo vamos a hacer un primer análisis de los actos procesales a partir del artículo 24 del Código Procesal Civil y vamos a llegar hasta el tiempo de las actuaciones. En cuanto a la constancia, en cuanto a los actos procesales propiamente, la primera característica de los actos procesales es su informalidad, pues no están sujetos a formas determinadas, sino cuando la ley expresamente lo exija. Artículo 24.1 del Código Procesal. No obstante, como una manifestación de nuestra soberanía, se dispone que en todos los actos procesales es obligatorio el uso del idioma español. Siempre en relación con el idioma se establece que a quienes no hablen español o no puedan comunicarse oralmente, se les tomará declaración por los medios que sean pertinentes de acuerdo con las circunstancias y cuando sea necesario, se hará con el auxilio de un intérprete cuyo costo estará a cargo de la parte proponente de la prueba, salvo en los casos en que deba suplirse gratuitamente. Artículo 24.2 del Código. En cuanto a la constancia de recibo de gestiones, con el nuevo orden procesal no desaparece la presentación de escritos. eh, Tal disposición sigue siendo necesaria. Por ello se dispone que de toda gestión se debe extender inmediatamente acuse de recibo por parte del despacho por medios tecnológicos cuando ingresen de esa forma o bien por medio de constancia en una copia física que el gestionante presentará para ese fin. La razón deberá indicar al menos la hora y fecha de recepción, así como la identificación del despacho. No sobra decir que la hora y la fecha de recepción es de trascendental importancia para acreditar de ser necesario que la gestión se hizo en el plazo que correspondía. En cuanto a la actuación procesal por medios tecnológicos, conforme al artículo 24.4 del código, no podía faltar la previsión genérica de que los tribunales, las partes y demás intervinientes en el proceso puedan utilizar medios tecnológicos autorizados para realizar cualquier acto procesal, aún para la recepción de pruebas. Se dispone que si un proceso se tramita por medios tecnológicos y se presentan peticiones o documentos, estos deben ser escaneados con constancia de que están siendo utilizados en un proceso y devueltos a los interesados, quienes tienen la obligación de custodiarlos y presentarlos al tribunal cuando sean requeridos. Esta disposición, que no es novedosa porque ya hay antecedentes en la ley de cobro judicial, se introdujo con la finalidad de evitarle al Poder Judicial la custodia de documentos, actividad que exigiría disponer de muchos recursos materiales y humanos. En este sentido, eh, esta normativa tiene estrecha relación con la formación y reposición de expedientes. Eh, los expedientes solo serán físicos cuando no puedan ser tecnológicos. Cuando existan piezas, documentos que por su naturaleza no sea posible agregar al expediente tecnológico principal, se debe crear un expediente físico por cada proceso. En dicho expediente se debe mantenerse debidamente foliado y servirá para conservar y consultar esas piezas. Artículo 25.2. El nuevo código parte de una declaración de principio. De los documentos privados originales que se aporten, la oficina judicial solo guardará una copia y el original se le devuelve a las partes. Artículo 25.2. Esa afirmación de principio se ve modificada cuando, tratándose del documento base, eh, se dispone que el tribunal sí custodiará el documento base en aquellos procesos en que se requiere el original. Cuando los documentos sean devueltos, la parte que los tenga en custodia tiene la carga de presentarlos al tribunal cuando éste lo ordene. Artículo 25.2. Bien, en cuanto a la publicidad de las actuaciones escritas,
Valga recordar que el principio de publicidad exige que las actuaciones jurisdiccionales sean públicas, salvo disposición o resolución expresa en contrario. Desde esta perspectiva, el expediente puede ser consultado por cualquier abogado, no solo el que tramita el proceso. Tratándose de asistentes, personas que no sean abogados para poder examinar un expediente deben ser autorizados por el abogado director del proceso. Es claro que esa forma de regulación no es consecuente con el principio de publicidad en su recto sentido, pues lo ideal sería que el expediente sea de acceso a cualquier persona, salvo que se declare el secreto de las actuaciones o que la ley expresamente lo señale. En cuanto al lugar de las actuaciones, el código regula lo relativo al lugar de las actuaciones del tribunal y señala en principio que las actuaciones deben practicarse en la sede del tribunal, salvo aquellas que por su naturaleza o disposición legal se deban practicar en otro lugar, artículo 26.1. Se dice que en principio, porque la doctrina, la mayoría de las legislaciones y la práctica jurisdiccional reconocen que hay casos en que las actuaciones se deben realizar en lugar distinto al de la sede del tribunal, de lo que son ejemplos muy claros de los supuestos de auxilio judicial y reconocimientos judiciales. En cuanto a las partes, salvo casos especiales, sus actuaciones deben realizarse en la sede del tribunal, lo que, lo que tiene una estrecha relación con la presentación de los escritos, pues dichos memoriales solo surten efectos desde el momento en que son recibidos de forma efectiva por el tribunal competente. Artículo 27.3. En cuanto al tiempo de las actuaciones, eh, los principios de igualdad y seguridad jurídica exigen que la legislación procesal distinga entre días y horas hábiles y días y horas inhábiles. En principio, las actuaciones tanto del tribunal como de las partes deben realizarse en horas hábiles. Si no existiera previsión expresa al respecto, se crearía un desorden porque una parte podría actuar en un día y una hora inhábil con perjuicio para la otra parte. Además, esa distinción es fundamental para contar plazos, pues de acuerdo con la legislación procesal, los plazos por día se entienden que son hábiles. Artículo 30.5. Establecer esta restricción permite asegurar que ambas partes tendrán las mismas oportunidades temporales de actuar. El nuevo Código Procesal Civil cambió el sistema. Según el nuevo código, en principio todos los días y horas son hábiles para las actuaciones judiciales. Artículo 26.2. Esa es la regla de principio, con lo cual no será necesario que los tribunales se autohabiliten para actuar en ciertas horas. Como es de prever, no son hábiles aquellas horas y días en que por disposición de la ley o de los órganos competentes hayan sido declarados inhábiles. En todo caso, se faculta a los tribunales para señalar y continuar audiencias en horas y días inhábiles, cuando las circunstancias lo ameriten. Artículo 26.2. Esta previsión pretende evitar que por la inhabilitación de horas o días se propicie la ineficacia de un proceso por violación de los principios de inmediación y concentración. Así, si es indispensable terminar un proceso en horas o días inhábiles, la legislación lo permite. Lo permite. De igual forma, en situaciones excepcionales a criterio del tribunal, se podrán comenzar las audiencias 15 minutos después de la hora fijada. Véase que el inicio de los 15 minutos después de la hora fijada es a criterio del tribunal y en situaciones excepcionales, lo que constituye una manifestación del aumento de los poderes del tribunal. La actuación judicial puede iniciar después de que hayan pasado 15 minutos de la hora señalada cuando exista una causa justa. Y también puede iniciar pasados los 15 minutos de la hora señalada cuando consultadas las partes ninguna de ellas formule oposición
es decir, cuando haya acuerdo. Bien, en un próximo módulo continuaremos con el análisis de los actos de parte, copias de escritos y documentos, efectos de los actos procesales de parte, actos del tribunal, comunicaciones judiciales.